En el módulo anterior aprendimos sobre las estructuras de casos. En este módulo aprenderemos a cómo desarrollar código modular en Lapio. A continuación veremos sobre el desarrollo de aplicaciones modulares y el primer tema que vamos a abordar va a ser la comprensión de la modularidad. La modularidad es el grado en que un programa se compone de diferentes módulos, de manera que un cambio en un módulo tiene un impacto mínimo en otros. Piensen en las subrutinas, las cuales son similares a los sub-VIs en LabVIEW. Entre más modular programemos, le ayudará a manejar los cambios de manera fácil y asimismo podrán depurar el código fácil y rápidamente. Al crear sub-VIs, también podemos reutilizar operaciones que se utilizan frecuentemente y puede mejorar la legibilidad del diagrama de bloques para mantener un buen entendimiento de lo que realiza el código y mejorar su mantenibilidad. Un sub-VI es un VI dentro de otro. Los sub-VIs corresponden a subrutinas en lenguajes de programación basados en texto, como habíamos comentado anteriormente. Su icono se visualiza en la esquina superior derecha del panel frontal y del diagrama de bloques. Este icono identifica al VI cuando usted lo coloca en otro VI en un diagrama de bloques. Por ejemplo, un código repetido puede convertirse en un sub-VI para ser reutilizado, como vemos en pantalla. El código realiza la misma función, pero ha sido colocado en distintas partes del código para ser reutilizado. Veamos un ejemplo y comparemos programación basada en texto con la programación en LabVIEW. A la izquierda vamos a ver que ambos códigos van a ser llamadas a funciones distintas para generar una operación matemática. La misma operación matemática se ha compilado en un sub-VI y a la derecha vamos a poder observar que en lugar de llamar estas funciones estamos llamando una subrutina. El icono del VI corresponde a la subrutina del código en texto y sus terminales a los parámetros que necesita para realizar la misma función que haría si estuviera llamándose de manera individual a cada una de las funciones que lo componen. Ahora ya comprende el concepto de código modular en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a cómo utilizar y desarrollar un icono de un VI en LabVIEW. En el módulo anterior aprendimos a cómo desarrollar código modular. En este módulo aprenderemos a cómo crear iconos y utilizar el panel de conexiones. Empecemos con el icono, cuáles son sus características y cómo se puede utilizar el editor. Un icono es una representación gráfica de un VI. Si utiliza un VI como un sub-VI, el icono identifica a la subrutina en el diagrama de bloques. Idealmente, un icono debería de indicar la funcionalidad del VI con los siguientes elementos: gráficos relevantes y un texto descriptivo de ser necesario. Para crear iconos, utilice el editor de iconos. Para abrir el editor de iconos, siga uno de los siguientes métodos. Haga clic con el botón derecho en la esquina superior derecha del panel frontal o del diagrama de bloques donde se encuentra el icono y seleccione Edit Icon. También, al hacer un doble clic, se puede abrir la ventana de edición. Puede utilizar uno de los gráficos que se les presentan en la lista de categorías o también se pueden importar archivos gráficos como BMPs o JPGs en un formato de 32 por 32. El editor de iconos también presenta diferentes herramientas que puede utilizar para la edición o modificación de un icono manualmente. Estos se encuentran en la esquina derecha del editor. En la lista de categorías, utilice la pestaña Glimpse para visualizar todos los símbolos que puede incluir en el icono. También en la pestaña de Icon Text se puede utilizar para especificar el texto que se visualizará en el icono. Este le permite escribir en diferentes fuentes, colores y tamaños. Use la pestaña de Templates para visualizar las plantillas de iconos que puede utilizar como fondos. Ahora veamos el panel de conectores, sus modelos y estándares.
El panel de conectores se visualiza al lado del icono en la esquina superior derecha del panel frontal. Cada rectángulo en el panel de conectores representa una terminal. Utilice las terminales para asignar entradas y salidas. Para seleccionar un modelo diferente, haga clic con el botón derecho en el panel de conectores y seleccione Patterns en el menú de acceso directo. De manera predeterminada, cada BI utiliza un patrón de 4x2x2x4. National Instruments recomienda que evite utilizar más de 16 terminales en el panel de conexiones, ya que esto puede dificultar el cableado en el diagrama de bloques. Si se necesita pasar datos de un lado a otro y hay una gran cantidad de datos que necesita ser transferida, considere utilizar clusters. Otras recomendaciones para utilizar el panel de conectores es mantener el uso del patrón predeterminado como un estándar. Por lo general, las terminales superiores se reservan para las referencias como las referencias de un archivo. En general, los terminales inferiores se utilizan para los clústeres de error. Ahora ya conoce cómo generar iconos y utilizar el panel de conectores en LabVIEW. A continuación, aprenderemos a utilizar los sub-VIs. En el módulo anterior aprendimos a cómo generar iconos y cómo utilizar el panel de conexiones. En este módulo aprenderemos acerca de los sub-VIs en LabVIEW. El uso de los sub-VIs, los temas que vamos a tratar son su uso en el diagrama de bloques, configuración de terminal, vamos a manejar errores y vamos a comentar sobre la creación de una sección del diagrama de bloques. Para colocar un sub-VI en el diagrama de bloques, podemos arrastrar el VI desde el Project Explorer hasta el diagrama de bloques. También podemos hacer clic en la paleta de funciones y buscar la opción Select VI y luego navegar en el disco hasta encontrar el VI. Podemos arrastrar el icono de un VI que se encuentra abierto al diagrama de bloques de otro VI. Por lo general, las terminales a la izquierda son entradas y las terminales a la derecha son salidas. Las terminales de entrada pueden seleccionarse como requeridas, recomendadas u opcionales. La opción requerida significa que el sub-VI necesariamente utiliza un dato externo para su correcto funcionamiento. Si deseamos modificar los requerimientos de un sub-VI y sus terminales, simplemente hagan clic en el conector, en el panel de conexiones y seleccionen This Connection Is y seleccionen la opción que desean utilizar para su sub-VI. Podemos hacer uso de la estructura case para gestionar errores transferidos a un sub-VI. Esto nos ayuda a decidir si se debe o no ejecutar un código en un sub-VI. En la medida de lo posible, maneje los errores en los VIs principales. En los sub-VIs, evite utilizar gestores de errores como el Simple Error Handler, ya que le pueden afectar la ejecución de su programa al detenerlo y esto previene el flujo de datos. Para convertir una sección del código en un sub-VI, utilice la herramienta de posicionamiento para seleccionar una porción del diagrama de bloques que desea reutilizar y seleccione en el menú Edit, Create Sub-VI. Ahora ya sabe cómo crear sub-VIs en LabVIEW. A continuación aprenderemos sobre los arreglos. Este es un buen momento para detener este video y continuar con la práctica 4.1. Esta práctica le ayuda a crear paneles de conectores e iconos para un VI, de modo que pueda utilizar el VI como un sub-VI. También le ayuda a hacer llamadas a sub-VIs desde un VI de prueba. Ahora que ha concluido con la práctica del ejercicio 4.1, considere las siguientes preguntas. Los nombres de los terminales en el VI que llama deben coincidir con los nombres de los terminales del sub-VI. Los tipos de datos en el VI que llama deben coincidir con los tipos de datos de los terminales del sub-VI.